Mi madre dejó un sobre para después en su caja fuerte y cuando lo abrimos, descubrimos que mi hermana no era mi hermana. Me llamo Iván, tengo 38 años, soy hombre, y el día que el notario leyó la frase adjunto sobresellado con instrucciones específicas para abrirse únicamente después del sepelio, supe que mi madre no solo había dejado bienes, había dejado una bomba. Porque mi madre era de esas personas que podían pasar una vida entera sonriendo y aún así tener planes para cuando ya no estuvieran, no por maldad, por control, por orden, por esa obsesión de que nadie destruya lo que construí, y lo irónico es que ella misma nos dejó algo que casi nos destruye. Mi madre se llamaba Teresa y murió de manera rápida, sin drama, sin despedidas largas, un derrame fulminante una madrugada, la llamada me llegó a las 5:12, mi esposa estaba dormida. Yo contesté y escuché la voz de mi tía quebrada diciendo Iván, ya no está, y en ese instante se te apaga el cuerpo, no lloras, no gritas. Solo sientes que algo interno se desconecta y te quedas operando en automático. Manejé al hospital, firmé papeles, confirmé lo obvio, llamé a mi hermana Claudia, organizámoslo básico, y todo el tiempo sentí que alguien me estaba observando desde un lugar que no existe, como si mi madre, incluso muerta, estuviera verificando que hiciéramos las cosas bien. Mi madre no era rica de esas fortunas de revista, pero sí era alguien que acumuló con disciplina, una casa pagada, un pequeño edificio de 3 departamentos que alquilaba, un seguro de vida decente, un par de cuentas de ahorro y una caja fuerte empotrada detrás de un cuadro en su estudio. La caja fuerte era famosa en la familia porque de niños la veíamos como un cofre pirata y ella nos decía, ahí guardo lo que no debe tocarse. Mi madre no era paranoica, era meticulosa, anotaba gastos en libretas, archivaba recibos, tenía carpetas con etiquetas, y eso, en una familia normal, te da tranquilidad, pero en mi familia se convirtió en un campo minado, porque todo el mundo asumía que si hay carpetas, hay secretos. Claudia y yo no éramos enemigos, pero tampoco éramos esa dupla perfecta, ella siempre fue la hija cercana, la que vivía a 10 minutos de mi madre, la que la visitaba entre semana, la que se sabía el nombre del médico y el horario de sus pastillas, yo era el hijo que se fue antes, el que armó su vida lejos, el que llamaba cada domingo y visitaba cuando podía. Y aunque mi madre nunca me lo reclamó, la familia sí lo insinuaba, tu hermana es la que está, tu hermana es la que se ocupa, y yo lo aceptaba sin pelear porque era cierto. Pero eso crea una dinámica peligrosa cuando llega el momento de hablar de herencias, porque la gente confunde cuidado con derecho absoluto. El funeral fue el típico evento donde la gente llora por turnos, algunos por amor, otros por costumbre, otros por culpa. Mi tío Ramón, hermano de mi madre, apareció con cara de que esto va a ser complicado, mi prima Sara no soltaba el teléfono, y el esposo de Claudia, Julián, estaba demasiado atento a todo lo que se decía, no de la vida de mi madre, sino de la logística. Ya hablaron con el notario, ya encontraron las llaves, ¿dónde están los papeles de la casa? Yo me fijé porque yo conozco ese tipo de energía, no es necesariamente maldad, es hambre, y cuando hay hambre cerca de un muerto, algo siempre se pudre. 3 días después del sepelio, fuimos al despacho del notario, el hombre parecía cansado, como si hubiera leído demasiadas historias iguales, empezó a enumerar bienes, cuentas, propiedades, porcentajes, y la cosa iba más o menos como uno esperaría. La casa se dividiría entre Claudia y yo, el edificio también, el seguro de vida estaba repartido. Había una cuenta para gastos funerarios, todo ordenado, y justo cuando yo empezaba a respirar, el notario mencionó la caja fuerte y el sobresellado. Dijo que mi madre dejó instrucciones de que se abriera con testigos y que su contenido debía leerse en voz alta. Claudia se puso tensa, yo sentí un escalofrío y Julián se inclinó hacia adelante como si fuera un estreno de cine. El notario abrió el sobre con un cortador, sacó varias hojas, una USB y una carta aparte. La carta tenía letra de mi madre, yo reconocería esa letra entre 1000, y el notario leyó el encabezado, si estás escuchando esto, entonces ya hice lo único que no podía controlar, morirme. Así que ahora controlaré lo demás desde aquí. Hubo un silencio pesado, porque mi madre no hablaba así, mi madre no era dramática, pero esas palabras sonaban como ella cuando se cansaba de la gente. El notario siguió, y ahí fue donde el piso se movió. Mi madre decía que no confiaba en que la familia manejara esto con calma, que sabía que habría discusiones, que sabía que alguien intentaría torcer la historia, y por eso dejó pruebas. La USB tenía documentos escaneados y un vídeo, y la carta contenía una revelación que yo al principio no procesé, porque mi cerebro se quedó en blanco como cuando escuchas un idioma que crees conocer y de pronto no entiendes nada. La frase exacta fue, Claudia no es hija biológica de tu padre. Yo miré a Claudia automáticamente, esperando ver su reacción, y su cara no era de sorpresa, era de terror puro,
como si alguien hubiera abierto una puerta que ella llevaba años sosteniendo con el cuerpo. Claudia no dijo nada, solo respiraba rápido. Julián le agarró la mano, pero no para consolarla, para sostenerla como se sostiene un objeto que se puede romper. Mi tío Ramón se llevó la mano a la frente, y el notario siguió leyendo como si estuviera leyendo un manual, pero cada palabra era un golpe. La carta explicaba que mi madre había tenido una relación antes de casarse, algo breve, algo que terminó mal, y que cuando quedó embarazada, mi padre aceptó criar a Claudia como suya bajo una condición, que nadie lo supiera, que todo se cerrara, que Claudia nunca cargara con ese peso. Mi madre decía que lo había hecho por amor, por evitar escándalos, y porque mi padre amaba a Claudia como a su hija, no por sangre, por elección. Hasta ahí uno podría decir, ok, un secreto viejo, pero mi madre no. Lo dejó ahí, porque entonces escribió lo que hizo que Julián soltara una frase ahogada. Mi madre decía que ella descubrió hace 2 años que Claudia ya sabía. Y que, peor aún, había usado ese secreto como palanca en conversaciones privadas, insinuando que merecía más porque había sufrido y porque mi padre le debía. Mi madre decía que no lo toleró, que se sintió traicionada, no por el secreto, sino por el uso del secreto como moneda, y por eso dejó una cláusula especial. Claudia heredaba lo mismo que yo, pero si ella o su esposo intentaban impugnar el testamento o presionar para cambiar porcentajes, el edificio completo pasaría a un fideicomiso administrado por un tercero y los beneficiarios serían mis hijos y, sí, también Claudia, pero bajo reglas estrictas, sin que Julián pudiera tocar nada. En otras palabras, mi madre había diseñado una trampa legal para evitar que Julián tomara control del edificio. Julián se puso de pie, ofendido, con esa indignación teatral de quien se siente descubierto. Dijo que eso era difamación, que Teresa estaba confundida, que era cruel sacar eso después de muerta. Claudia por fin habló y dijo, con una voz que no le conocía, mamá no estaba confundida. Ahí se me apretó el pecho, no porque Claudia no fuera mi hermana biológica, sino porque entendí que mi madre nos había dejado una escena final, una última pelea, y que Claudia y Julián ya venían con la estrategia preparada, solo que no esperaban que mi madre hubiera dejado el guión escrito. Actualización 1. Después de la lectura del sobre, salimos del despacho como un grupo de desconocidos que comparten apellido. No hubo gritos en ese momento, porque las oficinas de notario tienen esa energía de aquí no se hace espectáculo, pero afuera, en el estacionamiento, explotó lo que adentro se contuvo. Julián fue el primero en hablar. Me señaló a mí como si yo hubiera escrito la carta, me dijo que yo estaba detrás, que yo había manipulado a mi madre en sus últimos años para ponerla contra ellos, y yo no. Soy un santo, yo debería haberle dicho que se calmara, pero lo que hice fue mirarlo y responderle con frialdad, mi madre te dejó exactamente donde te mereces, afuera del control. Julián se puso rojo, Claudia empezó a llorar, pero no eran lágrimas de duelo, eran lágrimas de exposición, de vergüenza, de rabia, y ahí fue donde mi tío Ramón metió la cuchara, se acercó y dijo algo que nos dejó a todos peor. Yo le dije que no lo hiciera así. O sea, mi tío sabía. Mi familia estaba llena de gente que sabía cosas y decidió callar, y yo era el último en enterarme, como siempre. Esa tarde, Claudia me llamó, no para disculparse, para suplicarme. Me dijo que no quería que yo la viera diferente, que ella siempre me consideró su hermano, que ella no eligió eso, que mi padre la amó como hija, y yo le creí esa parte, porque la vi crecer, porque nuestros recuerdos no se borran por un documento. Pero luego dijo lo que me hizo cerrar la mandíbula. Julián está asustado, Iván. Él cree que vas a usar esto para quitarnos todo. Y ahí entendí el verdadero problema. Claudia no estaba preocupada por nuestro vínculo, estaba preocupada por la seguridad económica que su esposo creía perder. Yo le dije que yo no iba a quitarle lo que le correspondía, que el testamento era claro, pero que tampoco iba a permitir que Julián metiera mano en el edificio. Claudia se quedó callada, y luego soltó, no sabes cómo es vivir con esta sensación de no pertenecer. Esa frase podría haber sido genuina, pero en su boca sonó como una herramienta, como un argumento ensayado para despertar culpa, y me dolió que yo sospechara, pero también me dio claridad. Mi madre no estaba equivocada al protegerse de eso. Al día siguiente, Julián hizo su primer movimiento real, se metió al edificio de departamentos con un cerrajero para cambiar cerraduras por seguridad. Dijo que como Claudia heredaba, tenía derecho, y en teoría sí, pero no para tomar control unilateral. Uno de los inquilinos me llamó porque ya me conocía. Yo fui y encontré a Julián dando órdenes. Como si fuera dueño único, le pedí que se detuviera, se burló y dijo, tú no sabes nada de administración, y ahí fue donde mi parte imperfecta salió.
Fea, le dije que si tocaba otra cosa sin acuerdo, lo denunciaba por usurpación y lo dejaba registrado en la administración de la propiedad. Julián sonrió y me dijo, haz lo que quieras, yo tengo documentos. Esa frase fue amenaza, porque yo sabía que alguien como Julián no habla de documentos si no tiene algo. Esa noche revisé la USB que venía en el sobre, y vi el vídeo que mi madre dejó. Era ella sentada en su estudio, con su café, mirando a la cámara. No lloraba, no temblaba, hablaba como si estuviera dando instrucciones de cocina. Dijo que amaba a Claudia, que amaba a mí, que su error fue confiar demasiado en la armonía familiar. Y luego dijo algo que no esperaba. Julián intentó convencerme de firmar una venta del edificio hace 8 meses. Le dije que no. Grabé la conversación. Y ahí en la USB había un audio. Cuando lo escuché, se me heló la sangre, porque se oía claramente a Julián diciendo que el edificio era una carga y que lo mejor era vender y mover el dinero a una cuenta segura, y mi madre preguntando a nombre de quién, y Julián respondiendo a nombre de Claudia, por supuesto, para protegerla. Esa palabra, proteger, usada como máscara. Mi madre en el audio se ríe suave y dice, y tú no quieres proteger a Claudia, quieres controlar lo que yo construí, y Julián se enoja y suelta algo peor. Teresa, nadie va a recordar cómo lo conseguiste. No te hagas la santa. Esa frase me dio un giro que no vi venir, porque implicaba que mi madre tenía algo que Julián creía poder usar como chantaje. Y ahí entendí que la herencia era solo la superficie de un agujero más profundo. Actualización 2. Lo que pasó en las semanas siguientes fue un desfile de intentos de control que parecían pequeños, pero juntos formaban un plan. Julián empezó a visitar a los inquilinos para presentarse, les decía que ahora él era quien se encargaría de los cobros, intentó que le depositaran a una cuenta nueva, una cuenta que no estaba a nombre del edificio, estaba a nombre de una empresa recién creada. Yo lo supe porque uno de los inquilinos me mostró el papel. Julián ni siquiera lo disimuló, puso un logo genérico y un nombre tipo Administraciones del Centro, y esperaba que la gente obedeciera por autoridad. Cuando lo confronté, dijo que era por transparencia, y ahí fue donde metimos abogado de por medio. Mi abogado revisó todo y me dijo algo simple: si esto se maneja como copropiedad, nadie puede cambiar cuentas, contratos ni administración sin acuerdo por escrito. Si Julián insiste, se denuncia y se bloquea. Yo pensé que con eso Julián se iba a frenar, pero no. Julián cambió de táctica, pasó de tomar control a ensuciarme a mí. Empezaron los rumores, en la familia y fuera, que yo estaba obsesionado con dejar a Claudia sin nada, que yo estaba usando el secreto de su paternidad para humillarla, que yo era el que quería vender el edificio para quedarme con el dinero, y lo irónico es que era Julián el que quería vender, pero él sabía algo: si repetía una mentira suficiente, se volvía duda, y la duda rompe alianzas. Algunos primos me escribieron para decirme que yo estaba siendo cruel, mi tía me llamó para pedirme que no le hiciera esto a Claudia, como si yo hubiera escrito la carta. Yo respiré hondo y decidí no pelear con cada persona, decidí hacer una sola cosa: mandé al grupo familiar un mensaje claro y frío con 3 adjuntos, el audio de Julián intentando vender el edificio, la cláusula del testamento y el recordatorio de que Claudia seguiría heredando igual salvo que intentaran manipular. No lo hice para humillar, lo hice para cortar la niebla. Julián respondió con un texto larguísimo diciendo que el audio estaba sacado de contexto, que él solo quería proteger a Claudia de la avaricia de Iván, y luego soltó el golpe que yo no esperaba. Insinuó que mi madre no había sido honesta con el origen del dinero con el que compró el edificio, dijo que había irregularidades y que si yo me ponía agresivo, él sacaría todo. Esa fue la misma palabra que mi madre dijo en audio: chantaje. Yo fui a la casa de mi madre, al estudio, y busqué en las carpetas, encontré una con etiquetas y Julián amenaza. Mi madre era así, encontré documentos de cuando ella compró el edificio, préstamos formales, recibos, contratos, todo legal, pero también encontré algo más, un documento donde Julián, hace años, firmaba como aval de un crédito con mi madre. Un crédito que él había usado indirectamente para salvar su propio negocio cuando casi quiebra. Mi madre lo ayudó, y él le debía, y ahora él quería borrar esa deuda tomando el edificio. Ese mismo día, Julián hizo algo sucio, presentó una solicitud en el registro para actualizar datos de copropiedad y añadió una dirección de contacto que no era la mía, era la de él. Intentó ponerse como representante, parecía un detalle, pero era un movimiento para que las notificaciones legales le llegaran primero. Mi abogado lo detectó a tiempo y lo frenó con una oposición formal. Claudia, mientras tanto, se desmoronaba en privado. Me escribió mensajes larguísimos diciendo que no soportaba que la gente la mirara distinto, que siempre sintió que mi madre la vigilaba,
que Julián solo quería cuidarla. Yo le respondí que Julián no la estaba cuidando, la estaba usando, y ahí Claudia dijo algo que me partió: ¿y si yo también lo usé? ¿Y si yo no soy mejor que él? Esa fue la primera frase honesta que escuché de ella en semanas, y en ese momento pensé que tal vez todavía había una forma de salvar algo entre nosotros. Pero Julián no iba a dejar que Claudia se acercara a mí, porque si Claudia y yo nos alineábamos, él perdía el control. Actualización 3. El tercer mes después del funeral, Julián cometió un error por codicia, no por emoción, y ese error fue el que lo destruyó. Intentó vender uno de los departamentos del edificio como si fuera una unidad independiente, y para eso necesitaba papeles de subdivisión que no existían, así que falsificó un documento básico para enseñar a un comprador. No llegó a firma, pero sí llegó a mostrárselo a alguien que no debía. Me enteré porque un agente inmobiliario, que conocía a un amigo mío, me llamó y me dijo: oye, estoy viendo un departamento en ese edificio, pero algo no cuadra, dicen que se vende por herencia y que el hermano está de acuerdo. ¿Eres tú? Yo le dije que no había ninguna venta autorizada y le pedí que me mandara lo que le mostraron. Me mandó foto de un papel con firma digitalizada y una frase: "la autorizo la venta", y la firma parecía la mía, pero era mala, muy mala, como si alguien hubiera copiado a mano sin entender mis trazos. Además el papel tenía errores de datos, números de identificación incorrectos. Un desastre. Yo no soy perfecto, y aquí hice algo que no recomiendo, pero fue lo que hice. En lugar de ir de inmediato a autoridades, fui a hablar con Claudia primero, porque quería darle una oportunidad de salir de la sombra de Julián. La cité en un lugar público, llegó sin él, con cara cansada, le mostré el papel. Claudia se puso blanca y dijo: yo no firmé nada. Yo le dije: no tú. Él. Claudia negó con la cabeza y dijo: Julián me dijo que tú estabas buscando vender y que yo debía protegerme. Ahí fue donde me di cuenta de cómo operaba. Él le sembraba miedo, luego él ofrecía soluciones que lo ponían a él como dueño de todo. Claudia por fin aceptó algo crucial, que Julián estaba moviendo cosas sin decirle. Me pidió 2 días para hablar con él. Yo le dije que no, que el tiempo era peligro. Claudia me suplicó, me dijo que si lo enfrentaba con abogados, él se iba a poner violento en casa, no físico, pero emocional, de esos que te rompen sin golpearte. Yo respiré y le dije: te doy 24 horas, no 2 días, porque esto ya es delito. A las 12 horas, Claudia me llamó llorando, me dijo que Julián le confesó que si había mostrado ese papel, que fue una prueba para ver si había compradores, que no era venta real, y luego, según Claudia, Julián dijo la frase más escalofriante: tu madre está muerta, Claudia, y tu hermano no te quiere. Solo me tienes a mí. Eso era aislamiento directo, de manual. Ese mismo día hicimos denuncia por intento de fraude y falsificación de firma, y al presentar la denuncia, mi abogado incluyó los audios que mi madre dejó, el intento de cambio de cuenta, la visita a inquilinos, todo, y por primera vez, Julián dejó de jugar a administrador y empezó a jugar a víctima. Publicó en redes un texto diciendo que su esposa estaba siendo acosada por su hermano, que yo quería robar una herencia y destruir una familia. Usó palabras grandes: violencia patrimonial, misoginia, chantaje. Lo mezcló todo para confundir, para que la gente no supiera que era real, y algunos le creyeron, porque la gente cree rápido cuando hay drama. Pero lo que Julián no esperaba era que mi madre, incluso ahí, nos había dejado otra trampa. En la USB había un vídeo de cámara de seguridad interna del estudio, de la noche en que Julián intentó que mi madre firmara una venta. Se lo veía abriendo la carpeta, revisando papeles, guardando una hoja en su portafolio, y luego mi madre entrando y diciendo: ¿qué estás haciendo? Y él respondiendo: buscando tu póliza. El vídeo mostraba claramente intento de sustraer documentos. Cuando ese vídeo llegó al abogado de Julián a través del proceso, la estrategia cambió, porque ya no era malentendido familiar, era patrón. Actualización 4. Aquí viene el giro más incómodo para mí, porque me obliga a admitir que mi madre no era solo víctima. Mi madre también hizo cosas cuestionables en el pasado, no ilegales, pero sí duras. En medio del proceso, el abogado de Julián intentó contraatacar con una teoría: que mi madre había manipulado el testamento por resentimiento hacia su yerno y que por eso inventó el secreto de paternidad. Ese ataque no funcionó porque el testamento estaba respaldado por documentos reales, pero abrió una puerta. ¿De dónde venía el acta original que confirmaba lo de Claudia? Claudia, en una conversación que tuvimos a solas, me dijo algo que nunca me había dicho. Cuando era adolescente, encontró una carta escondida en una Biblia de mi madre, una carta de un hombre desconocido, un hombre que decía que siempre pensaba en ella, que él había querido estar presente, que Teresa se lo prohibió. Claudia guardó esa carta y nunca dijo nada, porque tenía miedo de destruir a la familia, y en esa carta venía un nombre, un apellido,
una ciudad. Yo, en vez de juzgarla, hice lo único útil, busqué ese nombre, no en redes sociales, sino en registros públicos, y encontré a un hombre que coincidía en edad y ciudad, lo contacté con un mensaje neutral, sin acusaciones, sin drama, solo necesito hablar de Teresa, es importante, el hombre respondió, nos vimos, y ahí se confirmó lo inevitable. Él era el padre biológico de Claudia. Pero el giro real fue lo que él contó, dijo que mi madre lo dejó cuando él intentó involucrarse porque ella descubrió que él estaba casado, que él no era un joven libre enamorado, era un hombre con otra familia. Mi madre lo cortó de raíz, y cuando nació Claudia, mi madre decidió que Claudia no iba a crecer con un hombre así rondando. Mi padre, el mío, lo supo y aún así eligió quedarse, no por ingenuidad, sino por amor y por orgullo. Ese detalle me golpeó, porque siempre vi a mi padre como alguien simple, trabajador, y de pronto lo vi como alguien que tomó una decisión enorme en silencio. Claudia y yo nos reunimos con ese hombre una sola vez. Claudia lo miró con una mezcla de curiosidad y repulsión, no fue una escena romántica, fue fría, él pidió perdón, Claudia no lo perdonó, solo dijo, gracias por confirmar, y se fue, y ahí entendí que Claudia no estaba buscando un padre, estaba buscando cerrar un agujero. Mientras tanto, Julián, al ver que Claudia y yo hablábamos, se desesperó, intentó convencerla de que yo la estaba usando. Claudia me confesó que Julián le revisó el teléfono, que le prohibió hablar conmigo, que le dijo que si ella se iba de su lado, él iba a asegurarse de que nadie la creyera sobre su origen. Era cruel, porque convertía el trauma en amenaza. El proceso legal por el edificio avanzó, y el juez ordenó una administración temporal neutral para que nadie moviera dinero sin autorización. Eso significaba que Julián ya no podía tocar cuentas, ya no podía cambiar depósitos, ya no podía ir a inquilinos como dueño, y cuando le cortas el control a alguien controladora, se le cae el disfraz. Julián explotó en la casa, según Claudia, rompió cosas, no la golpeó, pero la aterrorizó con gritos, con frases como sin mí no eres nadie. Claudia esa noche se fue a casa de mi tía, y al día siguiente me llamó y dijo, quiero divorciarme. No lo dijo con lágrimas, lo dijo como quien por fin decide respirar. Yo no soy un héroe, pero hice lo correcto, le pagué a Claudia un abogado de familia con parte de mi dinero, no de la herencia, mi dinero, porque en ese momento no era su parte o mi parte, era mi hermana, biológica o no, era mi hermana de vida, y necesitaba salir. Actualización 5. El divorcio de Claudia fue el golpe final para Julián, porque su plan siempre dependió de que Claudia fuera su vehículo. Sin Claudia, él era solo un hombre intentando controlar una propiedad ajena, y ahí empezó su última jugada. Trató de negociar conmigo, me llamó desde un número desconocido, me dijo, Iván, seamos prácticos, esto se está volviendo ridículo. Vendamos el edificio y repartamos. Yo le dije que él no tenía nada que negociar conmigo, que ya había un administrador temporal y un proceso abierto, y entonces dijo lo que confirma quién es, yo tengo cosas que pueden hacerte daño, no quieras que las use. Yo le respondí algo simple, úsalas. Ya estoy aquí. Colgué. 2 días después apareció un mensaje anónimo en redes insinuando que yo tenía amantes y que por eso quería destruir a Claudia, una tontería, pero era su estilo, ensuciar para distraer, nadie serio lo tomó, porque Julián ya se había quemado. El administrador del edificio reportó intentos de Julián de contactar inquilinos por fuera para que dejaran de pagar. Para generar caos, no funcionó, porque los inquilinos ya estaban hartos de él. En el juicio civil por la administración y por los intentos de falsificación, Julián perdió lo más importante, credibilidad, su propio abogado lo presionó para llegar a un acuerdo, y el acuerdo final fue este. Julián renunciaba a cualquier reclamo sobre la herencia. Pagaba una compensación por daños administrativos y se comprometía a no acercarse al edificio ni a mí ni a Claudia. A cambio, Claudia retiraba ciertos cargos menores relacionados con hostigamiento para evitar un proceso penal largo. No fue perfecto, pero fue efectivo. Claudia se mudó a un departamento pequeño, empezó terapia, y por primera vez desde la muerte de mi madre, la vi comer tranquila, sin mirar el teléfono cada 5 minutos, sin anticipar gritos. Me dijo algo que me dolió y me alivió. Mamá me dejó esa carta para que yo dejara de vivir con dudas, pero también la dejó para que yo viera a Julián tal como era. Yo asentí, porque era verdad. ¿Y la herencia? El edificio quedó a nombre de Claudia y mío, pero bajo un acuerdo que firmamos, administración profesional, cuentas transparentes, nada de yo me encargo, repartición automática, y una cláusula que dice que si alguno intenta mover dinero sin el otro, se activa arbitraje y sanción. Aprendimos por las malas. En cuanto al sobre para después, a veces me enojo con mi madre por haber elegido esa forma, por habernos dejado un incendio en lugar de una despedida, pero luego recuerdo algo,
Mi madre vivió años viendo cómo Julián se acercaba como un parásito, cómo Claudia se iba encerrando en un matrimonio que la apagaba, cómo la familia callaba secretos por comodidad. Y mi madre, con una sola carta, obligó a que todo saliera a la luz. Fue cruel, sí, pero también fue una forma de cortar cadenas. Lo más raro es que, al final, Claudia y yo estamos más unidos que antes, no por la herencia, por la verdad, porque cuando se cae un secreto así, o te separa para siempre o te obliga a construir algo real sobre ruinas. Y si alguien va a preguntarlo, sí, mi apellido y el de Claudia siguen siendo el mismo, no porque sea mentira, sino porque mi padre eligió eso, y esa elección, más que cualquier documento, es lo que define lo que éramos.